Hola, hoy les voy a hablar sobre viscosidad. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.73 de Fock-McDonald, octava edición. Es el noveno ejercicio cuya solución voy a proponer. En esta ocasión, el enunciado aparece en inglés porque la edición que tengo está en inglés. Más sin embargo, se nos describe un viscosímetro, que es un instrumento que se utiliza para medir la viscosidad, que tiene forma de cono. Se nos pide que determinemos lo que viene a ser el par de torsión necesario para mantener al viscosímetro rotando con una velocidad angular de 75 revoluciones sobre segundo. En lo que compete al valor de la viscosidad dinámica o absoluta, se nos indica que debemos ir a una tabla de apéndice del libro y leerla a 20 grados Celsius. Pero nosotros vamos a asumir que tenemos el valor y yo se lo voy a colocar cuando me toque determinar lo que sería el par de torsión. En cuanto al esquema, el libro trae el esquema. Las suposiciones, vamos a hacer las suposiciones que siempre hemos realizado en este tipo de ejercicio. Lo primero es con respecto a la sustancia. Vamos a suponer que es un fluido newtoniano. Debemos recordar que un fluido newtoniano es el que obedece a la ley de la viscosidad de Newton. La segunda es con respecto al perfil de velocidad. Debemos recordar que cuando no se nos da el perfil de velocidad en el enunciado, nosotros siempre vamos a suponer que tenemos un perfil de velocidad lineal. En lo que respecta al ejercicio, en este tipo de ejercicio les sugiero plantearlo en tres partes diferentes. La primera es plantear lo que viene a ser el gradiente de velocidad, o mejor dicho, el valor absoluto del gradiente de velocidad, y plantear la ecuación para el esfuerzo cortante. La segunda es plantear lo que viene a ser la fuerza o el diferencial de fuerza. Debemos recordar que esto depende si el esfuerzo cortante es constante o variable. La tercera viene para plantear sería el par de torsión, lo que corresponde al par de torsión. Entonces vamos a empezar por lo que sería el perfil de velocidad. Lo que tenemos acá, esta figura lo que representa es una vista desde la parte superior del cono, es decir, mirado desde acá. Entonces, por supuesto que lo que viene a ser el espesor de la película de aceite está exagerado. Debemos recordar que como tenemos un movimiento de rotación, entonces vamos a tener lo que se conoce como velocidad angular y velocidad tangencial. La velocidad tangencial debe ser tangente a la trayectoria, entonces vamos a tomarla así, algo así y así. Podemos trazar el perfil de velocidad si nosotros deseamos sobre la figura, es decir, esta va a ser la velocidad tangencial, esta y esta. Y podemos trazarlo sobre cualquier punto. Vamos a suponer que decidimos tomar, por ejemplo, lo que viene a ser este punto que se encuentra acá y trazamos el perfil de velocidad. Debemos recordar que el cono viene a ser la parte móvil y lo que lo rodea viene a ser la parte fija. Eso quiere decir que la película de aceite que esté en contacto con el cono adquiere la velocidad que éste lleva, y el que esté en contacto con la parte fija debe tener una velocidad de cero. Entonces las flechas van a representar lo que viene a ser el valor de la velocidad. Como pueden observar, disminuye a medida que se aproxima hacia la parte fija. También lo podemos trazar aparte, es decir, podemos sacar un eje coordenado, un eje vertical y un eje horizontal. En esta ocasión, lo que viene a ser el eje vertical va a representar a la posición, y al espesor de la película de aceite o la separación que hay entre el cono y la parte estacionaria la voy a llamar L. Y en el eje horizontal voy a colocar lo que serían las velocidades. Entonces, trazando la velocidad que tendría la película de aceite que está en contacto con el cono, que es la parte móvil, me quedaría algo aproximadamente así. En la parte superior voy a tener solamente un punto porque la velocidad va a ser 0, los 1, y obtengo una línea recta. A través de ello voy trazando lo que viene a ser la diferente velocidad en diferentes puntos del fluido. Como pueden observar, disminuye a medida que me aproximo hacia lo que sería la parte fija. Y esto que tengo acá es lo que se conoce como perfil de velocidad. Es el mismo que tracé en la vista de la parte superior, en esta vista. Ahora, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a plantearles lo que obtendremos cuando nosotros planteemos es lo que viene a ser el gradiente de velocidad, o mejor dicho, el valor absoluto del gradiente de velocidad. El valor absoluto del gradiente de velocidad que nosotros vamos a obtener va a ser B, que viene a ser la velocidad tangencial, sobre R, que es el espacio de separación que hay entre el cono y la parte fija, o
lo que es lo mismo el espesor de la película de aceite. No lo voy a hacer porque ya nosotros hemos trazado diversos perfiles de velocidad con una parte fija y una parte móvil. Se puede hacer de la misma forma que lo hemos venido realizando. Va a tener la ecuación de una línea recta en este caso. Vamos a determinar la pendiente, vamos a seleccionar un punto 1 y un punto 2 y vamos a seguir el mismo procedimiento. Ahora, debemos recordar que nosotros deseamos trazar o determinar lo que sería el gradiente de velocidad porque queremos determinar o plantear, mejor dicho, lo que viene a ser el esfuerzo cortante. De acuerdo a la viscosidad de Newton, el esfuerzo cortante es la viscosidad dinámica o absoluta multiplicado por el valor absoluto del gradiente de velocidad. Siendo así, nos quedaría que el esfuerzo cortante acá va a ser la viscosidad dinámica o absoluta multiplicando la velocidad tangencial sobre L. Como tenemos un movimiento de rotación, nos conviene trabajar con lo que viene a ser la velocidad angular. Hay una relación entre la velocidad tangencial y la angular que establece que la tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Al sustituirlo acá, vamos a tener al esfuerzo cortante en función de la velocidad angular y el radio. Y obtendríamos esto que aparece acá. Ahora, para plantear lo que viene a ser la fuerza o el diferencial de fuerza, debemos verificar si el esfuerzo cortante es variable o permanece constante. Para ello debemos recordar que μ va a ser constante, W va a ser constante y el espesor de la película de aceite va a ser constante. Quiere decir que lo que puede ser variable es el radio. Debemos recordar que debemos identificar la superficie, en este caso el cono que está en contacto con el aceite, y debemos movernos a través de esa superficie. Si el esfuerzo cortante varía o si el radio varía, que para nosotros va a ser lo mismo porque el cortante depende del radio, entonces tendremos un esfuerzo cortante variable y por lo tanto debemos utilizar un diferencial de fuerza. Recordando que el radio lo vamos a medir desde el centro del cono, entonces tendríamos que, por ejemplo, este viene a ser el radio cuando estoy aquí en la parte superior. Ahí tendría su valor máximo que yo voy a llamarlo R. A medida que yo me muevo a través de la superficie, por ejemplo, vamos a suponer que yo coloco un punto acá. Entonces, cuando yo coloco un punto acá, si yo trazo, por ejemplo, lo que viene a ser un disco, puedo verificar que el radio, que sería medido desde el centro hacia cualquier parte que se encuentre en la superficie lateral, supongamos que esta va a cambiar de valor. Este radio no tiene el mismo valor que el valor máximo. Eso quiere decir entonces que el radio es variable y por lo tanto el esfuerzo cortante vendría a ser variable. Si queremos trazar lo que viene a ser el esfuerzo cortante, podemos trazarlo de esta forma. De hecho, podemos seleccionar otro punto y trazar el esfuerzo cortante sobre ese punto también. Esto viene a simbolizar el sentido que tiene el esfuerzo cortante. Debo recordar que el movimiento de rotación es en este sentido y en este caso lo que yo trazo es el esfuerzo cortante que está ejerciendo el aceite sobre el cono. Por lo tanto, debe ir en sentido opuesto. Como podemos observar acá, si yo por ejemplo trazara un disco acá, también notaría que el radio de este disco va a ser diferente al de la parte superior. Así que definitivamente tengo un esfuerzo cortante variable. Por lo tanto, lo que debo plantear es el diferencial de fuerza, que va a ser igual al esfuerzo cortante por el diferencial de área. Ahora me corresponde determinar lo que viene a ser el diferencial de área. Para plantear ese diferencial de área, lo que tendría que hacer es tomar el cono, en este caso voy a trabajar con este segundo cono que aparece acá, tomar el cono y sacar lo que se conoce como tira diferencial, es decir, algo así. En este caso, la tira diferencial tendría esta forma aproximadamente. Entonces, esto viene a ser lo que es la tira diferencial. Debo recordar que debo sacar la tira diferencial y alargarla. Si yo saco la tira diferencial y la alargo, voy a obtener una forma de rectángulo. Es decir, obtendría algo parecido a esto. Una vez que yo tengo ese rectángulo, también debo reconocer que esta parte de acá, toda esta parte de acá, me va a dar la longitud de un círculo. En este caso, la longitud de un círculo es 2pi por el radio. Lo que viene a ser esta parte de acá sería esto que tengo acá, que es el espesor de la tira diferencial. Yo lo voy a llamar ds.
Y mi intención es simplemente plantear el diferencial de área a partir de esa tira diferencial. ¿Cómo lo hago? Resulta que la tira diferencial tiene forma de rectángulo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es plantearla como base por altura, es decir, 2pi que multiplica el radio multiplicando al ds, que es el espesor. Ahora, es importante para mí determinar ese ds o ese diferencial que está midiendo el espesor en unas variables que yo pueda trabajar. Por ejemplo, supongamos que yo trazo un eje desde la parte inferior hacia la parte superior, un eje así. A ese eje lo voy a llamar eje Z. Ese eje se encarga de medir lo que vienen a ser las alturas. Y acá voy a colocar lo que viene a ser un ángulo. Ese ángulo se va a llamar ángulo θ, de hecho aparece en la figura y tiene el valor allí de 30 grados. Entonces, yo lo que voy a buscar es relacionar lo que sería el espesor de la tira diferencial con esta variable que se encarga de medir las alturas. Para ello, voy a trabajar con un pequeño triángulo que voy a formar en esta parte de acá donde aparece el ds. Es decir, acá voy a tomar un pequeño triángulo. De ese pequeño triángulo, o a partir de ese pequeño triángulo, voy a obtener una relación entre lo que viene a ser el ds y lo que viene a ser esa variable z. Lo voy a plantear como un diferencial de z. Es decir, tomo el dibujo acá, que sería el pequeño triángulo que tracé allí, y lo saco acá. Esta parte viene a ser el ds. Esta parte de acá es θ. Esta parte de acá viene a ser un diferencial de z, un diferencial de altura, porque lo que varía desde lo que vendría a ser este punto que se encuentra acá y este punto que se encuentra acá es la altura. Eso quiere decir que debe ser un dz o un diferencial de z. Una vez que hago esto, lo que tengo que sacar es una relación a través del triángulo. Es decir, esta viene a ser la hipotenusa y este viene a ser el cateto adyacente. Entonces obtendría que el cateto adyacente sobre la hipotenusa va a ser igual al coseno del ángulo. Eso quiere decir entonces que el ds se puede plantear como el diferencial de z o de altura sobre el coseno del ángulo θ. Y así tengo al ds en función de z, que viene a ser la altura. Ahora hay un punto muy importante. Si yo planteo el diferencial, en este caso que representa el espesor, que es el ds, lo planteo en función de z y θ, entonces el radio también debo plantearlo en función de z y θ. Para ello, nuevamente voy a trazar lo que viene a ser un triángulo sobre el cono, es decir, de la parte superior hacia la parte inferior. Me detengo en este punto y trazo lo que viene a ser el radio. Entonces, esto acá representa una altura z, una altura cualquiera, la distancia de acá a acá. Y esto acá viene a representar un radio cualquiera. Y acá tendría el ángulo θ. Como pueden observar ahora, tengo el radio que sería el cateto opuesto y el z que vendría a ser el cateto adyacente. Entonces tendría que el radio, que es el cateto opuesto, sobre z, que es el cateto adyacente, es igual a la tangente de θ. Siendo así, puedo despejar lo que viene a ser el radio. El radio viene a ser z por la tangente de θ. Y entonces acá tendría al ds en función de z y θ, y acá tendría al radio también en función de z y θ. Como ambos están en función de la misma variable, en este caso la variable sería z porque θ tiene un valor constante, entonces eso me permite a mí plantear el diferencial de área en función de z y de θ, es decir, voy a sustituir acá. El diferencial de área me va a quedar como 2pi que multiplica el radio, que en esta ocasión es z por la tangente de θ. Y por el ds, que en esta ocasión es dz sobre el coseno de θ. Y entonces así tendría a lo que viene a ser el diferencial de área en función de z y de θ. Ahora, una vez que tengo el diferencial de área, puedo plantear lo que viene a ser el diferencial de fuerza. Tendría que multiplicar por el esfuerzo cortante. Entonces, sabiendo que el esfuerzo cortante es, porque ya obtuve la expresión para el esfuerzo cortante, debo recordar que esa expresión aparece acá. Mu, que es la viscosidad dinámica o absoluta, por W, que es la velocidad angular. El z depende del radio,
debo recordar que ahora estoy trabajando con el radio en función de z y tita. Entonces sería z que multiplica a la tangente de tita, que es el radio, sobre el espesor de la película de aceite, multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área, este sería el esfuerzo cortante. Si quiero plantear lo que es el diferencial de fuerza, entonces sería el esfuerzo cortante, que es mu por W por Z por la tangente de tita, sobre L, que es el espesor, multiplicado por el diferencial de área, que es 2pi por Z por la tangente de tita, multiplicado por el diferencial de Z sobre el coseno de tita. Y con esto obtengo lo que viene a ser el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza será, en esta ocasión voy a escribir 2pi por mu por W, z con z me va a dar z al cuadrado, la tangente por la tangente me daría tangente al cuadrado de tita, me quedaría el diferencial de z, y acá en la parte inferior me va a quedar L, y acá me quedaría lo que viene a ser el coseno de tita. Y aquí tendría planteado lo que viene a ser el diferencial de fuerza. Ahora, una vez que tengo planteado el diferencial de fuerza, entonces tengo que plantear lo que es el diferencial del par de torsión. Debo recordar que el diferencial de par de torsión es igual a el brazo multiplicado por el diferencial de fuerza. El brazo yo lo voy a llamar B por el diferencial de fuerza. Ahora, ¿a qué es igual el brazo? Debo recordar que el brazo es la distancia perpendicular que hay entre, en este caso, el eje de giro, que estaría ubicado en el centro del cono, vamos a suponer que está acá, y la fuerza que está siendo ejercida. La fuerza va a tener el mismo sentido que el esfuerzo cortante. Entonces, como supusimos que el giro era en este sentido, entonces puedo trazar una fuerza, selecciono un punto, vamos a suponer que selecciono este punto de acá, y trazo la fuerza que estaría contraria al movimiento. Esto viene a ser F. La distancia perpendicular en esta ocasión sería esta que aparece acá. Entonces acá puedo decir que es un diferencial de F y acá puedo decir que es un radio cualquiera. Debo recordar que aunque esa es la vista de la parte superior, el radio es variable porque a medida que me muevo a través del cono, él va a cambiar. Entonces tendría así que lo que se define como brazo viene a ser igual a R. Y R está en función, en este caso, de z y de tita, y es igual a z por la tangente de tita. Así logro obtener el brazo. Entonces tendríamos que el diferencial del par de torsión va a ser igual al brazo, que va a ser z por la tangente de tita, multiplicando al diferencial de fuerza, que es 2pi por la viscosidad dinámica o absoluta por la velocidad angular, por z al cuadrado, por la tangente al cuadrado de tita, todo esto sobre L por el coseno de tita. Y acá tendría el diferencial de z. Una vez que tengo esto, todo lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces tendría que el diferencial del par de torsión va a ser igual a 2pi por W por mu. Z me quedaría al cubo y la tangente también me quedaría elevada al cubo de tita, multiplicando el diferencial de z sobre L por el coseno de tita. Y aquí tendríamos planteado lo que viene a ser el diferencial del par de torsión. Una vez que tenemos planteado el diferencial del par de torsión, todo lo que tenemos que hacer es integrar. Es decir, tendríamos la integral desde 0 hasta el par de torsión del diferencial del par de torsión. Debe ser igual a, en lo que respecta a 2pi, a mu, a W y a la tangente, en este caso al cubo de tita, sobre L coseno de tita, viene a ser constante. Debo recordar que yo tengo el valor de tita, tiene un valor de 30 grados. Así que lo único que tendría que integrar sería z. Sería desde 0 hasta h, porque debo recordar que z representa las alturas de z al cubo por el diferencial de z. Al integrar del lado izquierdo, lo que voy a obtener es la expresión del par de torsión, es decir, el par de torsión. Y del lado derecho voy a obtener lo que sería la expresión del par de torsión. Sería 2pi por mu por W por la tangente al cubo de tita. En este caso sería h a la 4, vamos a evaluar de una vez.
sobre 4 veces L coseno de tita. Y así tengo la expresión que me va a dar lo que se conoce como par de torsión. Lo único que tendría que verificar es en qué unidades tengo la velocidad angular. En este caso la tengo en revoluciones sobre minuto, RPM. Entonces debo hacer, no, la tengo en revoluciones sobre segundo. Vamos a verificar acá. La tengo en revoluciones sobre segundo. Entonces eso que tengo allí es lo que comúnmente se llama n punto. Debo recordar que la velocidad angular la puedo expresar en revoluciones. W puede ser igual a 2pi por n punto. Y esto me quedaría en radianes sobre segundo. Considerando siempre que n punto esté en revoluciones sobre segundo, que lo está. Si sustituyo esta expresión para W, entonces ahora sí tendría una expresión para el par de torsión. O tendría, por decirlo de alguna manera, la expresión total para lo que viene a ser el par de torsión. Entonces me quedaría, voy a multiplicar de una vez, me va a quedar 4pi al cuadrado, multiplicando en este caso a la viscosidad dinámica o absoluta, multiplicando a lo que viene a ser n punto por la tangente al cubo de tita por la altura a la 4 sobre 4 veces L coseno de tita. Simplifico el 4 y así finalmente puedo decir que el par de torsión va a ser igual a pi al cuadrado multiplicando la viscosidad dinámica o absoluta por n punto, multiplicando a la tangente al cubo de tita por la altura elevado a la 4 sobre L coseno de tita. Y con esta expresión voy a poder obtener lo que viene a ser el par de torsión. Ahora, todo lo que tengo que hacer es realizar los cálculos. La primera cotación viene a ser el valor de la viscosidad dinámica o absoluta. Vamos a suponer que su valor es 0,2 newton por segundo sobre metro al cuadrado. Les repito que nosotros vamos a asumir que tenemos el valor de la viscosidad dinámica o absoluta. En este caso tendríamos que verificar en la tabla del libro que ese es el valor. Aunque nosotros ya hicimos un ejercicio donde nosotros leíamos una tabla, en realidad son la misma tabla de viscosidad dinámica o absoluta. Así que pueden buscar el video de ese ejercicio. Ahora, sería el ejercicio número 3, por cierto. Ahora, una vez que tengo esto, todo lo que tengo que hacer es sustituir los valores. Tendríamos entonces que el par de torsión va a ser igual a pi al cuadrado, que multiplica la viscosidad dinámica o absoluta, que es 0,2 newton por segundo sobre metro al cuadrado, que multiplica a lo que viene a ser n punto, que es 75 revoluciones por segundo, que multiplica a la tangente al cubo de tita. Tita tiene un valor de 30 grados. Y eso multiplica a lo que viene a ser la altura. La altura está en milímetros. Para llevarla a metro la multiplico por 10 a la menos 3 metros elevado a la 4. Todo esto sobre el espesor, que tiene un valor de 0,2 milímetros, que para llevarlo a metro lo multiplico por 10 a la menos 3 por el coseno de 30 grados. Y con eso voy a obtener el valor del par de torsión. Ese par de torsión tiene un valor de 0,064 newton por metro. Y ahí tendría el par de torsión, que era lo que deseaba determinar.